Hola querido audiolector, muchísimas gracias por el apoyo que han tenido los videos. Estoy muy feliz que estén comentando, y dando a like a esta historia que considero ideal para comenzar el canal. Ya estoy empezando a trabajar con otras dos novelas que estoy seguro que les gustará, de nuevo y de corazón, gracias. Capítulo 16. Bischoff les saludó como representante de la familia O'Gent, encantado de conocerles. Soy Bischoff O'Gent, el jefe de la familia. Clanf y Ray no acudieron, pero en su lugar le acompañaron Ryan y Reina. Ryan se adelantó con valentía. Hola, padre. Soy Ryan, la espada de Sirone. Con el tiempo, me convertiré en el mejor espadachín del mundo. Ja ja ja. Soy Reina, la hermana mayor de Ryan. He oído hablar mucho de ti. Tras quedarse con la mirada perdida durante un rato, Vincent se dio cuenta rápidamente de la situación y bajó la cabeza. Hola. Soy el padre de Sirone. ¿Por qué están aquí personas tan importantes como ustedes? Vaya, ¿no has tenido noticias de Sirone? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Lo único que se le ocurrió a Vincent fue la disparatada historia de su hijo. ¿Entonces dices que la historia es cierta? Oh, ya veo. Deberíamos haber venido antes. De todos modos, lo que dijo Sirone es cierto. Mi hermano pequeño, Ryan, y Sirone están unidos debido al juramento del caballero. Por eso los hemos llamado a ustedes dos. Cuando Vincent se dio cuenta de que toda la historia era cierta, su corazón dio un vuelco. Su alegría fue breve, ya que el miedo se apoderó de él, reemplazándolo rápidamente. ¿Cómo podía su inocente hijo causar tantos problemas? ¿En qué estaba pensando? En primer lugar, vamos a comer. Podemos hablar de los detalles después. Bischoff se dio la vuelta tras su breve conversación. Bischoff no era especialmente amable, así que Ryan solo podía imaginar lo incómodos que se sentían los padres de Sirone. Incluso después de que el resto de la familia O'Gent se marchara, Vincent no pudo abandonar su lugar durante un rato. Solo cuando Sirone le tiró ligeramente de la camisa, volvió a recobrar el sentido común. Una vez que eso ocurrió, se dirigió a la sala de estar. ¿Esto es real, nuestro Sirone, estando con la familia O'Gent? Todo le confundía, y Oulina, todavía aterrada por la situación, se agarró con fuerza al brazo de su marido. Pero poco sabía Oulina que incluso Vincent estaba aterrorizado. Sus piernas temblaban como si fueran hojas arrasadas por el viento. Ni siquiera podía caminar bien. No. Vincent sacudió la cabeza. Si las palabras de Sirone eran ciertas, no podía mostrar ninguna debilidad. Por su hijo, tenía que mantenerse fuerte. En la mesa cuadrada del comedor se colocaron varios manjares. Incluso Vincent, que era cazador, vio alimentos que nunca había visto antes. Los ingredientes fueron transportados desde el Palacio Real por Reina. En cuanto a la disposición de los asientos, iba en función del rango de cada uno. El señor de la casa, Bischoff, se sentaba a la cabeza de la mesa, a su izquierda se sentaba Clanf, mientras que Reina estaba a su derecha. Sentado en el extremo de la mesa, Vincent salió por fin de su estupor al ver los manjares que tenía delante. El mayordomo jefe, Louis, y el mayordomo adjunto, Temuran, hincharon inconscientemente el pecho en señal de orgullo, pero Vincent no podía mostrar abiertamente su entusiasmo. Tenía que guardar las apariencias por su hijo. Tenía que terminar la comida en silencio, pero sus ojos no podían evitarlo. Cuando vio más de 7 platos diferentes a su alrededor, sus ojos brillaron. La mayoría de los plebeyos eran capaces de comer jabalíes enteros con solo un tenedor. Sin embargo, los platos frente a Vincent eran todos de diferentes tamaños. Incluso había alimentos con formas que nunca había visto antes. A pesar de que la familia Vincent no pudo dar el primer bocado, los mayordomos y las criadas no hicieron ningún movimiento para ayudarles. Esto se debió a que actuar precipitadamente en esta situación sin precedentes solo les perjudicaría. Por supuesto, tal decisión también estaba mezclada con un poco de desprecio hacia la familia Vincent. Bischoff dejó la vajilla y habló. Coman cómodamente. No es necesario seguir las formalidades de la nobleza. Aún así, la formalidad es solo una disciplina necesaria para poner en práctica el respeto. Viendo que lo están pasando mal,
y teniendo en cuenta que mi familia y yo podemos sentir bastante respeto y consideración, por favor, coman cómodamente. Vincent se estremeció ligeramente, tanto si se trataba de verdadera sinceridad como del orgullo de un noble, desde la perspectiva de la familia, sus palabras mostraban una gran amabilidad y favor. Entonces los rostros de las doncellas palidecieron. Los sentimientos de la familia O'Hent hacia Sirone eran auténticos. Realmente estaban pensando en aceptar a Sirone. Las desconcertadas sirvientas se apresuraron a enseñar a la familia Vincent cómo utilizar la vajilla. Podía parecer complicado, pero en realidad, ¿cómo podría ser complicado usar los utensilios y comer? La familia Vincent, que ahora tenía una idea de cómo utilizar los utensilios, finalmente comió cómodamente. Después de todos esos problemas, Vincent estaba preocupado por su hijo esta vez. ¿Qué le iba a hacer esta familia a Sirone? Había escuchado una explicación de lo que era el juramento del caballero, pero eso no cambiaba lo que Vincent pensaba. Sirone seguía siendo el hijo de un montañés, y aparte de que era brillante, su futuro no estaba garantizado. ¿Tenían acaso algo más bajo la manga? No quería dudar de la gente que le hacía un favor a su hijo. Pero no quería arriesgar nada con respecto a su hijo. Le agradezco que piense en él de buena manera, pero al mismo tiempo, no puedo decir que no esté preocupado. ¿No es la familia O'Hent una de las más prestigiosas de Creas? Y todavía no puedo creer que un joven maestro de tal familia haya hecho un juramento de caballero a Sirone. Ja, ja. No tienes que preocuparte. Sirone y yo. Bischoff cortó a Ryan. Si he de hablar con sinceridad, es un poco desagradable. La sala se quedó repentinamente en silencio ante la declaración de Bischoff, pero este siguió comiendo con el cuchillo en la mano. Pero es el juramento de un caballero. El juramento de un caballero es algo sagrado, especialmente en una familia como la nuestra. Une a las personas de por vida. Si me aferrara a estos sentimientos desagradables solo porque la única diferencia entre nosotros es el estatus, eso empañaría el orgullo de Ryan. Así que no te sientas demasiado incómodo por ello, ya que seguiremos usando los honoríficos en el futuro. Sirone se dio cuenta. Bischoff era un hombre frío y cruel. Un hombre tan frío y cruel como para exigir la ejecución de un plebeyo. Pero solo por el bien de su familia. Su lealtad hacia su familia estaba más allá de la imaginación. Luchar por sus creencias. Eso es nobleza. Ahora que no podía elegir un camino fácil, todo lo que tenía que hacer era luchar contra el mundo. ¿Habrá innumerables dificultades y críticas? Pero no tengo miedo. Esto también era el orgullo de O'Hent. Clanf habló mientras se reía. Hace bastante tiempo que el jefe de nuestra familia no dice algo correcto. ¿Pero no te morirás de soledad si mandas a tu último hijo lejos así como así? ¿Por qué no pasar otro año antes de hacer eso? Bischoff no se dejó provocar. Ray ha desbloqueado esquema, así como ha aprendido el manejo de la espada de O'Hent. De ahí que sea más que probable que consiga la aprobación oficial. Por otro lado, Ryan aún no ha desbloqueado su esquema. No tengo otra opción que inscribirlo en esta academia de espada Kaisen. Parece que estás adoptando sutilmente el enfoque de los pelinegros. Sin embargo, los peliazules tenemos pasión, y esa pasión nunca se marchita. Si desprecias nuestra ardiente pasión, te llevarás un duro golpe. Mientras masticaba un cordero, Ryan envió un pulgar hacia arriba a su abuelo. Bischoff resopló. La jocosidad de su padre no era nada nuevo. El color del pelo no me importa. Mientras corra la misma sangre por sus venas, son familia. Y esa familia es. Sentándose erguidos en sus sillas, todos los miembros de la familia dejaron sus utensilios y hablaron en unión. O'Hent. Tras la comida, todos volvieron al salón y se sentaron. Comenzaron a discutir la situación de Sirone. Reina dio la noticia de que Sirone estaba interesado en aprender magia, lo que todos coincidieron en que estaba bien. Debido a su físico y a sus tendencias, Sirone acabaría alcanzando un techo en cuanto a la habilidad con la espada. A diferencia del ambiente amistoso que tuvo Clanf durante la comida, le dijo a Vincent con una expresión seria: como sabes, nuestra familia tiene la intención de apoyar a Sirone. Parece que quiere convertirse en mago, así que estamos pensando en enviarlo a la Academia de Magia Alpeas.
Esta academia es una de las 5 academias más prestigiosas del reino de Tormia. El director Alpeas, es también un viejo amigo mío. Es una institución designada por el reino, así que si uno se gradúa de allí, recibirá una licencia no oficial. Lo que significa que puede convertirse en mago. Mago. Vincent tragó saliva. Los magos eran símbolos de inteligencia, así que no hace falta decir que la mayoría eran nobles. Sin embargo, era una ocupación muy singular ya que, debido a su naturaleza basada en la habilidad, el estatus no dictaba hasta dónde se podía llegar. Y una vez que se ganaban la licencia, eran muy codiciados en todas partes. En el mundo, había pueblerinos que realizaban magia por su cuenta. También había plebeyos que aprendían magia bajo la tutela de un mago. Ese tipo de personas solían convertirse en mercenarios. Sin embargo, también existía la alternativa de conseguir un trabajo en una asociación y obtener así la licencia de mago. Aunque, por supuesto, esos casos eran extremadamente raros. Así que para los plebeyos, convertirse en mago era una mera fantasía. Pero para Sirone no era una mera fantasía. Y como tal, la oferta no era algo que Vincent pudiera rechazar. Mientras Oulina se conmovía hasta las lágrimas, Sirone abrazó a su madre. Fue una visión cálida, pero inesperadamente, el rostro de Clamf estaba sombrío. Estaba claro que la forma más rápida de convertirse en mago era entrar en una academia de magia. Pero el problema era el estatus. A diferencia de otras rutas, una academia de magia permitía estrictamente la entrada solo a la nobleza en su mayoría. Y a pesar de que había una admisión especial para los talentos excepcionales, superar ese estándar era como encontrar una aguja en un pajar. Intentar conseguirlo no era fácil, ni siquiera para la familia Ogent, que era la segunda clase de nobles del reino. De hecho, la Academia de Magia también recibía regularmente solicitudes de inscripción de la familia de primera clase. Como ya saben, la situación actual de Sirone no le permite entrar en la Academia de Magia. Aunque le ayudemos con el material escolar, las tasas y otros gastos, seguirá habiendo problemas para que le acepten. Vincent salió de su sueño. Ah, por supuesto. Lo sé. Sí. Es cierto. La decepción y la vergüenza tiñeron la voz de Vincent. Mi hijo fue reconocido por una familia noble. Pero no puede entrar en la academia debido a mi estatus. Hay una manera. No, en realidad es la única manera. Vincent levantó la cabeza. Sirone también prestó mucha atención, ya que era la primera vez que oía esto. Me gustaría adoptar a Sirone en nuestra familia. El silencio reinaba en la sala de estar. La propuesta de Clamf sonaba mal. Pero en realidad, no era una mala propuesta. Ser el hijo de un montañés. O un hijo de Ogent. Era una obviedad cuál era mejor. Sin embargo, la razón por la que Vincent se sentía reacio a hablar no era otra que el problema del linaje. Vincent estudió a Sirone. La expresión de su hijo, aunque un poco odiosa, seguía siendo tranquila. No podía averiguar si la expresión de su hijo era así porque pensaba que su padre obviamente aceptaría la propuesta, o porque pensaba que la propuesta era demasiado absurda. Bischoff continuó después de Clamf. Lo hemos discutido entre nosotros y hemos llegado a la conclusión de que esta es la mejor opción. Tengo un primo que aún no tiene hijos. Si se inscribe como parte de la familia de mi primo, Sirone se convertirá en noble y podrá entrar en la academia. Es simplemente una cuestión de papeleo, así que no cambiará mucho. ¿Solo una cuestión de papeleo? ¿Es realmente tan simple? Todo en el mundo es cuestión de papeleo. Para ser honesto, Vincent no estaba seguro. ¿Tengo la suficiente confianza para decir que no me entristeceré si veo a Sirone registrada como hijo de otra familia? Sirone, di algo, ¿qué elección tiene que hacer este padre? ¿Qué quieres realmente? Vincent miró miserablemente a su hijo. Entonces las cejas de Sirone se fruncieron. Vincent tuvo la corazonada de que era porque estaba frustrado porque su padre no tenía respuesta. Como se trataba de un tema delicado, todos fueron cuidadosos con sus palabras. Fue Reina quien rompió el hielo al adelantarse y preguntar a Sirone: Sirone, ¿qué te parece? Es solo un trámite. Conseguirás cumplir tu sueño y además te convertirás en un noble. Por supuesto, tus padres seguirán siendo tus padres.
nada cambiará. Su ceño se frunció. Y como si no pudiera entender todo esto, dijo, capítulo 17. Esto es una completa tontería. Está claro que soy hijo de mi padre. No habrá casos en los que me adopten como hijo de otro. S.H. Sirone. Vincent se sintió conmovido. Lo dijo sin vacilar, e incluso su tono estaba revestido de disgusto, como si el mero hecho de pensar en ello le resultara desagradable. Mientras el resto de los miembros de su familia se quedaban boquiabiertos, Clamp preguntó con frialdad: ¿Estás completamente seguro de que estás de acuerdo con eso? Tienes la oportunidad de convertirte en un noble. Esta no es una oportunidad que cualquiera pueda obtener así como así. Si se me exige que me convierta en hijo de otro, prefiero vivir como plebeyo. Los plebeyos no pueden entrar en la Academia de Magia. Entonces no entraré. Si no entras en la Academia de Magia, no podrás convertirte en mago. Entonces no me convertiré en mago. ¿Sirone? Clamp se levantó bruscamente de su asiento. La actitud erguida de Sirone era frustrante. Otras veces, es un chico tan inteligente, así que, ¿por qué ahora, de entre todos los momentos, está tan obsesionado con un problema tan simple? ¿Es la culpa? Vivir en este mundo no es un picnic. Hay cosas que tienes que sacrificar para tener éxito. ¿Tan insignificante es para ti ese sueño? El simple hecho de buscar la gran complexión de Clamp debió de resultar abrumador, pero Sirone respondió con calma: quizás sea por eso. ¿Qué? No importa lo pequeño o grande que sea mi sueño, es algo que he heredado de mis padres. Ellos fueron las raíces que me nutrieron y me permitieron soñar. Mírame, el hijo de un montañero trabajando en una mansión. E incluso antes de todo eso, la lectura. Es gracias a ellos que puedo leer. Si tengo que hacer una comparación, esta única oportunidad que tengo ahora ni siquiera se acerca a las innumerables que me han dado mis padres. Decirme que reniegue de mis raíces y que me nutra otro no es diferente de decirme que me marchite y muera. El silencio envolvió la sala. Las palabras de Sirone no les impresionaron simplemente. Les hizo reflexionar. Clamp estaba muy sorprendido. No es culpa. Entiende la forma en que crecemos los humanos. Aunque uno pierda una oportunidad frente a sus ojos, eventualmente aparecerán otras nuevas. Sin embargo, en el momento en que uno abandona a las personas que le han ayudado a llegar a donde está, lo pierde todo. De repente, se le ocurrió esta idea. ¿Tal vez estaba pensando mal desde el principio? Incluso sin la ayuda de alguien, ¿no se convertiría este niño en un mago con el tiempo? Ryan, tal vez fuiste tú el afortunado. Si incluso el honor de la familia Ogent es solo una oportunidad pasajera para este niño, ¿entonces nadie puede contener a este niño? Después de un largo rato, ya que nadie se molestó en abrir la boca, solo entonces Sirone sonrió. Agradezco la propuesta. Pero no puedo aceptarla. Los únicos a los que puedo llamar mis padres son las dos personas que están aquí ahora mismo. Vincent apretó los puños con fuerza. Estaba avergonzado. Quería arrastrarse bajo su silla y no volver a salir. ¿Por qué sentirse herido por documentos sin sentido? Mi hijo cree en mí, un padre que no ha hecho nada por él. ¿Sirone? Padre. La cabeza de Vincent se inclinó hacia abajo. Por favor, toma a Sirone como hijo adoptivo. Nadie pensaba en él como un padre falto porque ellos también tenían su propia familia. Sin embargo, no era un asunto sencillo que pudiera resolverse siendo persistente. Entiendo cómo te sientes, pero no se puede evitar. ¿Cómo puedo hacer la vista gorda ante el corazón de Sirone? Para ser sincero, Sirone no es en realidad mi hijo. Cariño. Los ojos se abrieron de par en par tras el comentario de Vincent, pero de todos, Sirone fue el más sorprendido. No era porque se mantuviera en secreto, de hecho, todos los presentes lo habían pensado al menos una vez. Sirone tenía un aspecto completamente diferente al de sus padres. Tanto en apariencia como en físico. Sin embargo, a pesar de no ser parientes de sangre, por el bien de su hijo, Vincent estaba dispuesto a renunciar a todo. No podemos tener hijos. Sirone es un niño que se nos dio por casualidad.
Estoy seguro de que es un hijo de la nobleza, como habrás supuesto al vivir con él. No soy digno de él. Por el contrario, si se convierte en hijo adoptivo de un noble, es como devolverlo a su posición original. No renegará de sus raíces. Viendo el razonamiento que había detrás de sus palabras, los reunidos se lo pensaron. Pero rompiendo sus pensamientos, Sirone gritó con una mirada muy dolida: «Papá. S.H. Sirone. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has podido decir eso sin discutirlo? Nunca has dicho nada de eso antes». «Lo siento, Sirone. Pero como ya has crecido, hasta cierto punto. ¿Sabes por qué no he preguntado? Porque todo el mundo tiene un solo padre y una sola madre. ¿Cuántos padres vas a hacer tú por mí? Hasta el punto de que estoy a punto de tener 6 padres por tu culpa, padre». Vincent se quedó atónito. 2 de los padres adoptivos, 2 de ellos mismos y 2 de los que abandonaron a Sirone. Un total de 6. Si pensaba así, lo que estaba a punto de hacer a su hijo era ridículo. Solo me entristece que renuncies a tu sueño por mi culpa. ¿Quién ha dicho que estoy renunciando a mi sueño? Si continúo trabajando duro, seguramente surgirá otra oportunidad. ¿Sabes lo que se siente el ser abandonado 2 veces? En cuanto vio que los ojos de su hijo se llenaban de lágrimas, Vincent se dio cuenta de su error. «Sirone, lo siento. ¿Qué demonios he hecho? Nunca te dejaré al cuidado de otra persona. Haré todo lo posible para que tu sueño se haga realidad. Papá». Cuando Vincent lo atrajo para darle un firme abrazo, Sirone se limpió las lágrimas y se lanzó a los brazos de su padre. Qué disgustado debía de estar un niño reflexivo que ni siquiera expresaba sus propias emociones, por miedo a herir a alguien. Mientras la familia Ogent observaba con rostros complacidos, fue Bischoff quien se sintió especialmente conmovido por la escena. Era un padre que tenía que criar solo a 4 hijos y una hija, ya que su mujer se fue sin él. Bischoff le dijo en voz baja a Clamp: «No tengo más remedio que pedirte que uses un poco de tu fuerza. Le estás pidiendo todo tipo de cosas a este viejo. ¿Cómo podría usar mi fuerza? Incluso los eruditos, que son rápidos, están todos con la lengua atada bajo la obstinación de Alpeas». Aunque Clamp se quejaba de ello, su expresión no era especialmente sombría. «Entonces tendré que dar una orden como cabeza de familia. ¿Qué tal si hacemos una admisión especial? He oído que hay una vieja deuda». «Humph. ¿Alpeas? ¿Ese tipo? ¿Crees que solo me debe una?» «El problema es que no es de los que rompen las reglas». «¿Entonces no es posible?» «Bueno, quién sabe. ¿No es mejor utilizar tácticas temerarias contra hombres con principios?» Bischoff sonrió en silencio. Esto se debía a que recordaba las circunstancias en las que se vio obligado a hacerse cargo de la familia debido a esas tácticas imprudentes. Sirone se quedó en la familia Ogent hasta el día en que Ryan se fue a la Academia de Espadachines. Sirone tampoco sabía si su admisión especial sería aprobada. Pero incluso si aprobaba, entraría en la escuela a principios del año siguiente, por lo que aún tenía 6 meses para pasar con sus padres. Unos días más tarde, un carruaje de aspecto antiguo estaba estacionado cerca de la puerta principal, esperando para partir. Era un carruaje que llevaría a la familia al castillo real. Ray ya estaba a bordo, y Clamp decidió reunirse primero con Alpeas y unirse a ellos más tarde. Ryan, que no quería despedirse, no pudo contener las lágrimas. Tanto si se trataba de una academia de magia como de una de esgrima, el periodo de graduación de una de ellas no estaba específicamente establecido. Si uno suspendía el examen de graduación, quedarse atrapado en una academia durante años no era una imposibilidad. Así que si se separaban ahora, no había una fecha fija para reunirse de nuevo. Ryan agarró el hombro de Sirone. «Sirone, debes convertirte en mago. Te escribiré cartas». «Vale, no es que no vayamos a vernos nunca más, y también podemos volver de vez en cuando. Deja de llorar. Estoy seguro de que puedes graduarte. Te lo garantizo». Reina le dio un puñetazo en la cabeza. «Por el amor de Dios. Preocúpate por ti mismo. Eres el que más nos preocupa a todos. Oye. Yo también voy a trabajar duro, ¿sabes?
Me convertiré en el mejor caballero y me convertiré en la espada de Sirone. Sirone creyó en sus palabras y no tuvo dudas. Estaba seguro de que Rian lo haría bien. Aunque no era un genio como Rai, poseía cosas que Rai no tenía. Reina se volvió hacia Sirone y sonrió. Sirone, no tienes que preocuparte, diviértete con tu familia por el momento. Estoy segura de que mi abuelo conseguirá inscribirte en la academia. Es alguien que cumple su palabra. Sí. Y gracias por tu ayuda. Sirone habló con sinceridad. Aunque fuera amigo de Rian, las cosas no habrían salido tan bien sin el apoyo de Reina. Reina miró fijamente a Sirone. ¿Realmente es un niño único? Al principio, solo pensaba en él como un niño 4 años menor que ella, pero cambió de opinión después del incidente. Puede que aún no haya crecido físicamente, pero su mente ya era algo que le maravillaba. Y sobre todo, el hecho de que Sirone se interesara por ella era muy importante. Sirone, ¿quieres? Justo cuando Reina iba a decir algo, se detuvo y empezó a reír al darse cuenta de lo absurdo de la idea. ¿Solo tiene 16 años? Su futuro es tan brillante. Si Sirone entra en la Academia de Magia, conocerá a tanta gente con talento. Y sus ojos seguramente cambiarán. No, no es nada. Vamos a trabajar duro, los dos. También creo que puedes convertirte en un mago. Sí, por favor, cuida bien de Rian. Jaja, no te preocupes. Ya que ha hecho su juramento, hará lo mejor que pueda. No hace falta que lo regañe. Reina volvió a mirar a Sirone una vez más. Saludó con la mano y subió al carruaje. En cuanto salieron los 4 caballos, Rian abrió la ventanilla y sacó la cabeza. Sirone, eres el mejor. Cuando entres en la Academia de Magia, aplástalos a todos. Sirone hizo un gran gesto con la mano. ¿Tú también? Asegúrate de graduarte. Así, su vida como trabajador de los Ogent terminó. ¡Oh! Cuando por fin comprendió que había terminado, su corazón se sintió un poco pesado. El camino ancho de la familia Ogent, que le intimidaba cuando llegó por primera vez, ahora se sentía como algo que le deseaba buena suerte. Joven maestro, vámonos. Te acompañaré a casa. Al ver el carruaje esperando, Sirone finalmente se dio cuenta. Realmente se iba a casa. Sirone inclinó la cabeza hacia la mansión de la familia Ogent. Gracias. Academia de Magia Alpeas, mediodía. A pesar de que era la hora de la clase, había 2 ancianos sentados uno frente al otro, ambos bebiendo té en el despacho del director. Un hombre grande y de pelo azul y otro que llevaba una sonrisa amable mientras miraba por la ventana. Alpeas Miriclam Fogent. Ambos son amigos desde hace más de 50 años. La conversación entre ambos se había interrumpido hacía más de media hora. Para ser más concretos, era Clamf quien esperaba la respuesta de Alpeas. No le importaba el tiempo que tardara. Era el turno de Alpeas para responder, así que Clamf solo esperaba. Aunque sea de tu parte, no puedo hacerte ningún favor de ese tipo. Teniendo en cuenta lo mucho que tardó para una respuesta tan corta, la mayoría se habría frustrado por ello, pero Clamf se limitó a sonreír. Se alargó, como si tomara una decisión difícil, pero en realidad, debió de hacerlo para aparentar. Porque el Alpeas que él conocía era así de travieso. Aunque sea de tu parte. ¿Sabes lo mucho que sufrí por tu culpa cuando éramos jóvenes? Caja. Para que semejante adulación salga de tu boca, debes estar muy apurado. Pero tienes que saber que la admisión especial no se hizo solo para convertirse en un pase libre para los nobles. Todos los años se hacen innumerables solicitudes, pero la mayoría no cumple los estrictos criterios. Qué curioso. ¿Un pase libre para nobles? Pero esto es diferente. Alpeas se sintió ligeramente incómodo. Los ojos del maleducado y testarudo Clamf estaban llenos de picardía, advirtiendo a Alpeas que lo que estaba pensando no era ordinario. ¿Qué es? No te estoy pidiendo que aceptes a un canalla. En realidad es todo lo contrario. Es un amigo de mi nieto menor, y tiene mucho talento. Veo al joven tú en él. Recordando su pasado, los ojos de Alpeas se oscurecieron al darse cuenta de que el tiempo realmente pasaba rápido.
¿Tu nieto más joven? ¿Te refieres a ese inmaduro y temerario Ryan? Se parece mucho a ti. ¿Qué? Lo metí en una academia de esgrima porque no tiene suficiente talento. De todos modos, no estoy aquí para hablar de Ryan. Estoy aquí para hablar del amigo de Ryan. Si tiene tanto talento, ¿por qué no lo inscribes en la academia normalmente? Pero ya que estás aquí, imagino que hay una razón por la que no puedes hacer eso. Efectivamente, hay un problema. Uno grande. No es un noble. Las cejas de Alpeas se estrecharon ligeramente. Un breve pero intenso recuerdo de hace 4 años pasó por su mente. ¿No puede ser, es acaso un chico rubio de ojos azules? Capítulo 18. Esta vez le tocó a Clamp sorprenderse. Siempre lo pensó, pero Alpeas era un amigo que sabía jugar con la gente. He oído que cuando se abre el camino de la magia, se obtiene la habilidad de la previsión. Supongo que es cierto. No es así. Solo tuve una breve interacción con él antes. Dejó una impresión bastante fuerte. Por muy raro que fuera encontrarse con un hombre de tanto talento en el mundo, era aún más infrecuente descubrir a alguien con tanto talento como Sirone en la Academia de Magia. Además, podía garantizar que Sirone era el único plebeyo que estaba en la ciudad de Creas. Así que eso es lo que pasó. Alpeas describió brevemente su encuentro con Sirone que, en ese momento, tenía 12 años. Después de que Alpeas terminara su historia, Clamp comenzó a hablar de cómo Sirone se unió a la familia Ogent. Sirone Arian. Alpeas volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, estaba realmente sumido en sus pensamientos. Clamp habló. ¿Por qué no lo acoges? ¿Quién sabe? Tal vez sea el destino. ¿No lo crees? El destino es una palabra y un concepto insensatos. Los humanos forjan su propio futuro. Si consideras que cualquier cosa que te ocurra es el destino, entonces en ese momento, el destino controla tu vida. Dejas de intentarlo porque lo que ocurre está predestinado a serlo. Esta vez tampoco funcionó. Clamp frunció los labios. Por un lado, le dolía el corazón. Era porque entendía el dilema de su amigo. ¿Tú, aún no te has perdonado? Alpeas se quedó callado. A pesar de las agudas miradas de los nobles, probablemente abriste la admisión especial debido a tu arrepentimiento por tu juventud. Pero ya has hecho bastante. Ya has criado innumerables prodigios, así que deja de deshonrarte. Perdónate a ti mismo y déjate llevar. Existe la arrogancia cuando se perdona a uno mismo. Yo fui alguien que destrozó el precioso talento dotado por Dios. No es algo que se pueda perdonar. Solo espero que una persona como yo no vuelva a aparecer. Clamp dejó escapar un profundo suspiro. Alpeas era un mago certificado de grado 4 y era el director de una prestigiosa academia, pero no era alguien que debiera haberse detenido ahí. Era un genio. Si tan solo ese incidente nunca hubiera ocurrido. Keu. Bueno, en el pasado, incluso yo te encontré ridículamente lleno de ti mismo. La luz de la familia Mir. Para un genio que solo aparece una vez cada luna azul, actuar como un viejo director de una academia. ¡Qué gracioso! Con la edad, uno aprende a abrazar y aceptar el dolor, así que Alpeas no hizo caso a Clamp a pesar de sus duras palabras. Ja. Por otro lado, recibiste la ayuda de Dios. ¿Quién iba a pensar que un idiota sin talento se convertiría en un espadachín de tercera clase? Estoy bastante preocupado por el futuro de este reino. Los dos estallaron en carcajadas. ¿Talento y esfuerzo? Era justo decir que Clamp ganó en cuanto a esos elementos. Alpeas lo admiraba y estaba simplemente orgulloso de tener a Clamp como amigo. He pensado en esto cada vez más a medida que me hago mayor, pero creo que el genio es solo un engaño creado por el hombre. Los genios son solo personas que simplemente disfrutan de algo un poco más que la mayoría de la gente. ¿Puede ese chico consolarme? Eso es algo que solo tú sabrías responder, amigo mío. Alpeas se dirigió a la ventana con una sonrisa. Así que al final, ¿todo vuelve? El talento bloqueado por una barrera llamada estatus había vuelto a aparecer frente a Alpeas después de 4 años.
Él creía que el destino no existía. El futuro era algo que podía cambiar y no estaba predeterminado. Pero Alpeas sintió que una repentina emoción recorría su cuerpo. Tal vez, ¿el destino era real? Aceptaré a Sirone en la academia. Llegó la primavera. Con las flores en plena floración alrededor de la cabaña de Vincent, Sirone esperaba pacientemente la ceremonia de ingreso. La admisión de Sirone en la Academia de Magia era una celebración familiar, por lo que Vincent no se lo contó a nadie. La razón era que no quería molestar a Sirone en caso de que empezaran a surgir rumores al respecto. Y Sirone lo agradeció. La razón por la que rechazaron la oferta de la familia O'Hent para conseguir una casa en la ciudad fue porque los padres de Sirone no querían molestar a su hijo. Los tiempos felices pasaron volando. Por fin llegó la hora de que Sirone se fuera, mientras el mayordomo adjunto, Temuran, se situaba junto al carruaje. Sirone se despidió afectuosamente de sus padres. «Padre, me voy a ir. Te escribiré a menudo». «Sí, hijo mío. Hazlo lo mejor que puedas. Toma, dame un beso». Sirone arrugó la cara. Por muy joven que pareciera, ahora tenía 17 años, así que pedirle un beso era una petición difícil. «Besar ahora es un poco». Vincent intervino. «Si no lo vas a hacer, lo haré yo». Al acercarse a un par de labios carnosos, el cuello de Sirone se retiró como una tortuga mientras levantaba la cabeza. Vincent besó la frente de Sirone y lo atrajo para darle un abrazo. «Estoy orgulloso de ti, Sirone. Padre». Sirone correspondió el firme abrazo de su padre. Con el fuerte apoyo de sus padres, su miedo a la academia aristocrática desapareció un poco. «Volveré». Saliendo de su casa con su saludo habitual, Temuran se acercó e inclinó la cabeza. «Por favor, sube. Te llevaré a la academia». «Sí, gracias». Ambos hombres permanecieron en silencio durante el trayecto. Como sus posiciones habían cambiado por completo en el lapso de apenas 2 años, ambos se sentían bastante incómodos. Pero Sirone no olvidó el hecho de que Temuran se había puesto de su lado, a pesar de la oposición de Louis. Al llegar a la puerta principal de la Academia de Magia, Temuran se mostró más cortés al dejar a Sirone. Dado que se trataba de un lugar al que acudían nobles, debía asegurarse de actuar correctamente. Junto con la cuota de admisión, el pago de los materiales de la escuela ya ha sido liquidado. No te preocupes por la parte financiera, joven maestro. Solo estudia mucho. Dijo Sirone amablemente. Mayordomo adjunto, gracias. Solo hago lo que tengo que hacer. Creo que no te he dado las gracias adecuadamente. Gracias a tu apoyo, he podido ir a esta academia. Nunca olvidaré este favor. No importa lo alto que pueda volar un plebeyo, siguen siendo plebeyos. Nunca podrán ir más allá de los nobles». Sirone levantó la cabeza. Temuran tenía una mirada severa. «Pero esta oportunidad no es algo que aparezca sin más. Cuando entres en la academia, muchos nobles no te querrán. Aún así, por favor, sopórtalo. Sopórtalo, porque acabará llegando». Era un consejo de un huérfano que se convirtió en mayordomo adjunto. Era muy del estilo de Temuran. «Gracias. Definitivamente me convertiré en un mago». Temuran sonrió. Era la primera vez que Sirone veía sonreír a Temuran. «Sígueme si estás preparado. Usted ha sido registrado como invitado de la familia O'Hent y fue aceptado a través de una admisión especial. Permítame presentarle». Los guardias se encontraban frente a la puerta principal de la academia. No sabía si eran los mismos que expulsaron a Sirone, pero aunque una persona cambiara, la filosofía y la creencia en su lugar seguirían siendo constantes. «¿Cuál es el asunto?» «Es Sirone, recientemente fue admitido en la Academia de Magia. Aquí está la prueba de admisión y la identificación notariada por la familia O'Hent». Los guardias que vieron la prueba de admisión no se atrevieron a comprobar la identificación. Esto se debía a que a la gente común no se le permitía cruzar las puertas. «Es un honor servirle. Soy Marco, el guardia de la puerta principal. Estoy deseando trabajar con usted». Teniendo en cuenta el trato que recibió hace apenas 5 años, Sirone se sintió extraño por el trato recibido,
pero ya no era un niño pequeño. Sí. Yo también estoy deseando trabajar contigo. Temuran se volvió hacia Sirone. Entonces, me pondré en marcha. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si necesita algo. Tras recibir los documentos de Sirone, dio su primer paso como estudiante de la Academia de Magia. Atención. En el momento en que cruzó las puertas de la Academia de Magia, fue recibido con saludos. Esto hizo que el corazón de Sirone palpitara con fuerza. Academia de Magia Alpeas. ¿Qué podría aprender aquí? ¿Y qué clase de gente encontraría en un lugar llamado Cuna de Genios? Los numerosos edificios que rozaban el cielo parecían dar la bienvenida a Sirone. La academia utilizaba toda una montaña en un área de 75,425 kilómetros cuadrados. Incluyendo los dormitorios, había un total de 22 edificios. Y había más de 40 campos de entrenamiento. A pesar de que solo había 32 profesores, el número total de estudiantes que asistían era de 420. Y aunque esto puede parecer bajo, en realidad, esta cantidad era igual a la mejor academia del reino. Al entrar en el edificio donde se encontraba la recepción, Sirone vio a estudiantes con rostros brillantes y radiantes caminando. Después de presentar sus documentos, mientras esperaba, Sirone miró el plan de estudios pegado a una pared. Seguro que son sistemáticos. La Academia de Magia Alpeas se regía por un sistema llamado 10 clases, en el que las clases 10 a 8 eran las de principiantes, las clases 7 a 4 eran las de intermedios, y las 3 a 1 eran las de graduados/diagonal avanzados. Las clases avanzadas utilizaban una evaluación relativa, y solo 10 de un máximo de 30 estudiantes podían graduarse. ¿Solo 10 alumnos? Teniendo en cuenta que la prueba de graduación se realizaba una vez al año, eso significaba que 20 prodigios suspendían cada año. Tú debes ser Sirone. Cuando giró la cabeza, vio a Alpeas, que no tenía un aspecto diferente al de hace 5 años, caminando hacia él. Sirone se inclinó cortésmente, recordando que este lugar era una academia de magia. Hola. Me llamo Sirone. Creo que nos hemos conocido antes. ¿Te acuerdas de mí? Era imposible que Sirone olvidara el incidente que le empujó a soñar con convertirse en mago. Sí, me acuerdo. Gracias. Se lo agradezco de verdad. Bueno, ya llegaremos a esas conversaciones. Pero por ahora, ven. Tienes que ir a hacer la prueba de acceso. ¿HM? ¿Una prueba? Sirone se quedó sorprendido. Todavía no había aprendido nada, así que, ¿cómo iba a hacer un examen? No hay nada de qué preocuparse. Es solo para evaluar en qué clase ponerte. ¿Puedes entrar en la zona espiritual? Sí, puedo. ¿Oh? Definitivamente era inusual entrar en la zona espiritual solo. Sin embargo, Sirone lo hizo fuera de la escuela y sin una guía adecuada, por lo que Alpeas no pudo extinguir todas sus preocupaciones. La razón por la que Alpeas procedió a la solicitud de Sirone en último lugar fue por su diferencia de edad en comparación con los demás estudiantes. Debido a la naturaleza de esta academia, la mayoría de los chicos inscritos tenían menos de 10 años, sino 14 como máximo. Sirone, en cambio, tenía 17 años, así que Alpeas ajustó el tiempo para salvarle la cara. Probablemente debería enseñarle desde el principio. La culpa es de mi mal criterio. Si hubiera empezado un poco antes. Alpeas guió personalmente a Sirone. A pesar de que habían llegado temprano, otros estudiantes también estaban haciendo el examen, así que dio un giro y se dirigió a un edificio donde se encontraban las aulas. A Sirone se le cayó la mandíbula al suelo. Era como si se expusiera a un mundo completamente nuevo como todo el mundo estaba lanzando magia. Aunque se trataba de la clase de principiantes, la llamativa magia podía hacer que los ojos de un espectador se pusieran en blanco. Una niña que flotaba a unos 4 pisos de altura mantenía una acalorada discusión con sus amigos a través de una ventana, mientras que otro niño leía 3 libros al mismo tiempo con todos ellos abiertos en el aire. Alpeas observó la reacción de Sirone a través de las esquinas de sus ojos y sonrió con picardía. Porque a partir de ahora comenzaría el verdadero espectáculo. Cuando entraron en la clase 7, Sirone vio que los estudiantes mantenían una acalorada discusión. Y aunque no estaban haciendo magia como los chicos de antes, sus ojos ardían de pasión. Estaban tan inmersos en su conversación que no se dieron cuenta de que la gente pasaba por allí.
¿Energía de convección para llevar la atmósfera por debajo del punto de congelación? ¿No es más eficaz condensar el refrigerante? Pero eso tiene la desventaja de poder invertir la reacción. ¿Qué tal esto? En lugar de invertir la directividad de la energía, si giráramos la base temporal. Sirone, que estaba prestando atención a la conversación de los estudiantes, se asustó de repente. Sabía de qué tema estaban hablando, pero no podía entender los detalles en absoluto. Se oyó un fuerte ruido al final del pasillo, y al abrirse una puerta, salió una chica con los oídos tapados. Los alumnos se giraron sorprendidos, pero pronto volvieron a centrar su atención en lo que tenían entre manos y volvieron a concentrarse en su trabajo. A juzgar por su reacción, parece que este tipo de sucesos ocurre con bastante frecuencia aquí. Una alumna, la culpable del alboroto, corrió hacia Alpeas con las manos ya alejadas de sus orejas. Director. Hola. Jou, sí. Parece que hay un problema. Es el experimento de amplificación del sonido. Debe haber un error en el circuito de salida. Creo que tengo que rediseñarlo. Es importante equilibrar la entrada y la salida. La clave es mantener la energía eléctrica en equilibrio. Vale, lo intentaré de nuevo. La chica se puso las gafas y volvió a entrar en el laboratorio. Al pasar, Sirone miró dentro y vio a unos niños de su edad discutiendo sobre un extraño círculo mágico. Me siento como si estuviera en un mundo diferente. Sirone se dio cuenta de lo pequeño que era el pozo en el que estaba atrapado. Aquí todos tenían talentos especiales como él. Ahora, de pie frente al boletín, se enumeraban los grados de 270 estudiantes. En la clase intermedia, había 42 estudiantes listados en la clase 4, el nivel más alto de la sección intermedia. Y la que estaba en primer lugar era Amy Karmis. ¿Oh, la familia Karmis? Debido a su experiencia trabajando para la familia Ogent, Sirone memorizaba los nombres de las familias nobles famosas. Karmis era la nobleza de primera clase que vivía en la ciudad de Creas. ¿Genial? Toda la información le abrumaba, pero en lugar de asustarse, su corazón latía con fuerza. Había literalmente infinitas competiciones. Él quería competir. Quería desafiarse a sí mismo. Quería ver hasta dónde podía llegar. Hey. ¿Amy? Espérame. Sirone giró la cabeza. Esa persona definitivamente dijo Amy. Y ahora que tenía la oportunidad de ver a la persona que ocupaba el primer lugar en la clase intermedia de cuarto curso, se volvió para mirar, solo para divisar a una bonita chica pelirroja con un libro en los brazos. Ah. En ese momento, una tensión desconocida apretó su corazón. Un trauma. Las emociones se abalanzaron sobre él antes de que los recuerdos tuvieran la oportunidad de hacerlo, y después de un rato, recordó quién era ella. Era la chica que conoció hace 5 años en el callejón. Capítulo 19. Sé cómo pudo. Sirone, congelado por el shock, giró la cabeza hacia otro lado mientras Amy se dirigía hacia él con su amiga. Por favor, solo pasen. Sirone esperaba fervientemente que se limitaran a ignorarle pues, a sus ojos, nada bueno podía salir de su encuentro. Por suerte, las dos chicas no le prestaron atención y se dispusieron a pasar de largo. O eso pensó. Debido a estar en el momento, Sirone había olvidado totalmente que era bastante atractivo. Y debido a esto, no se dio cuenta de que ya había llamado la atención de una de las chicas. ¿Amy? ¿Has visto al chico que acabamos de pasar? ¿Es nuevo? Parece demasiado mayor para ser un estudiante nuevo, tal vez sea un estudiante transferido. Dios mío, es totalmente de mi estilo. Amy no pudo responder a pesar de estar escuchando a su parlanchina amiga. Era porque, al igual que Sirone, sentía algo raro. ¿Extraño? Me resulta familiar. ¿Dónde lo he visto antes? Espera, ¿te interesa él? Tú, que nunca te has molestado en mirar a un chico antes. No. Realmente le he visto antes en algún sitio. Basta de mentiras. Sé honesta, estás enamorada de él, ¿verdad? ¿Verdad? En serio, te digo que no es eso. Amy aceleró el paso para escapar de la persistente divagación. Y cuando su amiga comenzó a alcanzarla, empezó a correr.
Date prisa y suéltalo. No soltaré esto hasta que me digas la verdad. No. He dicho que no es nada de eso. Los chicos que veían a Amy huyendo de su amiga la miraban con envidia. A pesar de ser la chica más popular de la escuela, rechazaba las llamadas de amor de todos los alumnos de primer y segundo año para confesarse con ella. La única que sabía que antes era una chica viciosa que dominaba el callejón era Sirone, el tercer sitio de pruebas de la Academia de Magia. La espaciosa sala tenía un suelo liso como un espejo. Había letras grabadas en el suelo, pero era muy difícil de entender. 5 profesores estaban sentados uno al lado del otro detrás de una mesa en el lado norte de la sala. A su llegada, Sirone vio a 6 estudiantes haciendo el examen, y todos ellos eran chicos jóvenes. Veo que aún no ha terminado. Eso es bueno. Fíjate bien en lo que hacen esos niños. Teniendo en cuenta que parecía un poco mayor para ser un alumno recién matriculado, no prestó atención a las miradas que recibió. Alpeas explicó las letras que había en el suelo. Si entras en la zona espiritual, estas letras se verán y se sentirán diferentes. Y dependiendo de lo que sientas a través de ellas, analizaremos el tamaño, la fuerza, la flexibilidad y la propensión de tu zona espiritual. Solo tienes que responder a los instructores con sinceridad. Sirone, que entendió lo esencial, observó la prueba desde la distancia. Bien, Cami. ¿Puedes usar la magia? Puedo hacer levitar objetos en el aire. Los examinadores no comprobaron cada una de las afirmaciones para ver si eran ciertas. Era porque sabían que si los estudiantes se abrían paso inútilmente con un farol en la academia donde venían a aprender, al final serían ellos los que saldrían perdiendo. Ya veo. Entonces, ¿vamos directamente a la zona espiritual? Sí. Cuando la niña llamada Cami entró en la zona espiritual, un joven instructor sentado en el extremo derecho preguntó. Con el pelo rubio peinado hacia atrás, era un hombre apuesto que causaba una fuerte impresión. ¿Cuál es el número más lejano que puedes ver? El 6. Oh. Un 6. El hombre anotó el número en un papel con aprobación. Significaba que su zona espiritual alcanzaba una esfera de 6 metros de diámetro. Para tener ese grado de habilidad siendo un estudiante recién inscrito, estaba en el nivel para entrar en la clase 9 como mínimo. La siguiente pregunta se la hizo un anciano instructor sentado a su lado. Con un corte de pelo y una frente llena de finas arrugas, levantaba habitualmente las cejas, lo que le hacía parecer un búho. ¿Cuál es el color más claro que puedes sentir? Siento que he entrado en un mundo rojo. Rojo. Un tipo divergente. Eso explica por qué tu zona espiritual es grande para tu edad. Los instructores asintieron con la cabeza. El tercer y el cuarto instructor también hicieron preguntas de las que se encargaron especialmente. Uno de los instructores preguntó si la gran torre estaba a la izquierda o a la derecha. Esto se hizo para averiguar qué lado del cerebro utilizaban normalmente. Otro instructor preguntó entonces cuántas bolas se agitaban. Esto era para comprobar la densidad asterisco de la zona espiritual de los alumnos. T/n, densidad igual a la extensión de la fuerza mental de una persona. ¿Cuál es la temperatura que sientes en este momento? ¿Está en el lado frío o en el lado caliente? La última instructora en preguntar fue una mujer joven. Sus cejas eran finas y sus ojos afilados le daban un aspecto frío. Pero, sin duda, era hermosa. Creo que está un poco caliente. Hasta el punto de que estoy sudando. Si uno sentía calor, significaba que su zona espiritual era variable. Si las habilidades de aplicación de alguien aumentan, su durabilidad disminuiría, por lo que tener un alto nivel de aplicación no era necesariamente bueno o malo. Bien, buen trabajo, Cami. Los estudiantes restantes también fueron examinados uno tras otro. Los profesores estaban satisfechos de que el nivel medio fuera bastante alto este año, e incluso Alpeas quedó impresionado cuando un niño anunció el número 12. Por fin llegó el turno de Sirone. Alpeas puso suavemente su mano en la espalda de Sirone y lo empujó, llevándola hacia los instructores. Ahora, no te sientas presionado y muestra tus habilidades. Sí, lo intentaré. Sirone no se sintió presionado. Como de todas formas empezó de cero, quería empezar su estudio desde lo más básico para asegurarse la mejor experiencia de aprendizaje.
Los examinadores observaron a Sirone con atención. Era el estudiante de admisión especial del que Alpeas ya les había informado. En su currículum había un estatus único que decía que era un invitado de la familia Ogent, y bajo las notas especiales, decía que tenía una alta posibilidad de desarrollo. De vez en cuando, había niños como Sirone. Niños que solo se daban cuenta de sus talentos más tarde. Sin embargo, esta academia de magia era llamada la cuna de los genios. No importaba los genios que fueran fuera de la academia, había muchos que se daban cuenta de que estaban por debajo de la media en comparación con los verdaderos genios de la academia. Tal vez por eso los instructores no tenían grandes expectativas. El hombre rubio sentado a la derecha hizo una pregunta con voz poco entusiasta. El mago de fuego Ta. Era conocido por endulzar su voz solo en presencia de mujeres. Sirone Arian. Tienes 17 años, ¿verdad? ¿Sabes usar la magia? No. Todavía no he aprendido magia. Ya veo. Bueno. Una persona debería ser capaz de hacer algunas cosas, incluso sin una enseñanza formal. Había una pizca de sarcasmo en el tono de Tad, pero no estaba totalmente equivocado. La zona espiritual era lo que permitía que el conocimiento en el cerebro de uno se liberara en la realidad. Por otro lado, era algo imposible para Sirone lanzar cualquier tipo de magia ya que no tuvo oportunidad de recibir una enseñanza formal. Por eso dejó de lado todas las demás cosas y estuvo tan pendiente de obtener un núcleo de conocimiento. De ahí que no supiera nada en cuanto a cómo aplicar y lanzar magia. Bien, echemos un vistazo primero. Ponte en el círculo de allí y activa tu zona espiritual. Ah, ¿puedes hacerlo? ¿Sí? Si fuera un estudiante de admisión especial que no pudiera hacer eso, habrían cuestionado la moralidad del director. Afortunadamente, eso no ocurrió porque Sirone asintió mientras se dirigía al círculo. Entonces, lo intentaré. Cuando Sirone cerró los ojos y concentró su mente, su sinestesia se desplegó. ¡Guau! Una vez que entró en la zona espiritual, Sirone se sintió abrumado por las innumerables piezas de información. La mayoría de los conocimientos de la realidad estaban bloqueados, y se sintió como si hubiera caído en una dimensión completamente nueva. Así es como era. Cuando sintió el mundo a través de la sinestesia, las letras grabadas en el suelo aparecieron tridimensionalmente. Tad preguntó, ¿cuál es el número más lejano que puedes ver? Entre los innumerables números que orbitaban alrededor, Sirone tomó nota del más lejano. Su vista no era importante porque, a través de la sinestesia, veía las cosas sin necesidad de verlas con los ojos. Sin embargo, Sirone no pudo responder. Sirone, ¿cuál es el número más lejano que puedes ver? Aunque Tad le insistiera, Sirone no hizo ningún movimiento para abrir la boca. Eso llevó a los instructores a pensar que Sirone estaba avergonzado por el número que veía. Era natural que se sintiera intimidado después de ver a chicos más jóvenes que él mostrar sus talentos. Alpeas habló en voz baja. Sirone, puedes ser sincero. No estamos tratando de clasificarte o juzgarte. Solo intentamos averiguar el nivel de educación adecuado para ti. Sirone habló con una voz pequeña y dudosa. Sí veo un número, pero es imposible leerlo porque es muy largo. Volvió a preguntar Tad. ¿No puedes leerlo? ¿Estás diciendo que no puedes verlo? No. Lo veo, pero es demasiado largo. E incluso en este mismo momento sigue alargándose. Tad se estaba molestando. Los caracteres mágicos que calculaban el tamaño de la zona espiritual solo podían emitir números enteros. Pensó que Sirone estaba dando largas porque se avergonzaba de su falta de habilidad. Entonces dime los primeros números que tienes delante. 3,14. Los ojos de todos los instructores se abrieron de par en par. El número que Sirone estaba viendo era la circunferencia barra diagonal pi. Como era un número irracional que no era divisible por un entero, seguía indefinidamente. La mujer sentada en el extremo izquierdo salió disparada hacia atrás, levantando sus gafas. Sirone, lo siento, pero no existe el 3,14 en los números que designamos. ¿Estás seguro? Siena se especializaba en la magia de congelación, y al igual que su magia, tenía un temperamento frío que no iba con el de Tad. Debido a esto, siempre estaban en la garganta del otro. Sirone frunció el ceño, molesto. ¿Es así?
Pero eso es lo que estoy viendo. ¿Es cierto? Siena había mentido. Por supuesto, era cierto que pi no estaba grabado junto con los demás caracteres mágicos. Pero había solo una situación en la que pi podía aparecer. Era cuando el área de la zona espiritual excedía el rango que podía ser medido. Esto significaba que la zona espiritual, que Sirone extendía, tenía un diámetro de al menos 30 metros. La medición de la exactitud y la precisión para el tercer sitio de prueba, que evaluó a los estudiantes de primer año, se estableció para ser bastante baja. Esto se debía a que si los instructores presionaban demasiado a los niños pequeños, que aún no habían madurado, comenzando de forma demasiado extrema o intensa, la experiencia podría traumatizarlos de por vida. Por esa razón, el diámetro de la zona espiritual también estaba limitado a 30 metros. Sin embargo, por muy tarde que entraran en la academia, había algunos que sobrepasaban este límite. Aunque era tan mínimo que se podía contar con los dedos de una mano, si la zona espiritual de una persona sobrepasaba los 30 metros de diámetro, esa persona normalmente sería asignada bajo la clase 5 como mínimo. Y si se compara solo el nivel de la zona espiritual, podría ir mano a mano con la zona espiritual de un mago no certificado de grado 10. El anciano sentado junto a Tad hizo la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué color sientes más claramente? El azul. Todo tiene un tono azul. Los labios del anciano se despegaron, y comenzó una conmoción entre los instructores. Si es azul, significa que es un tipo convergente. Un tipo que tiene ventaja en la durabilidad de la zona más que en el tamaño de la zona. Más de 30 metros de diámetro. ¿Y solo ve azul? Su desarrollo debe haber sido sorprendente. Alpeas también se sorprendió. Por fin entendía por qué Clanf había estado presumiendo sin parar de Sirone. Sin embargo, como director que se había encontrado con numerosos y variados alumnos, se volvió bastante crítico. Si Sirone solo tuviera una cantidad adecuada de talento, entonces habría habido espacio para sus cumplidos. Pero Sirone iba más allá de ese nivel. Y sobre todo, como Sirone aún no había puesto un pie en el mundo de la magia, definitivamente no había aprovechado ni la mitad de todo su potencial y talento. Esto es un poco peligroso. Demasiados elogios podrían arruinar un talento. Con Alpeas demasiado absorto en sus pensamientos como para decir algo, Sirone siguió respondiendo diligentemente a las preguntas. ¿El desarrollo de su cerebro es bihemisférico? Esto significaba que Sirone utilizaba ambos lados de su cerebro al mismo tiempo. Esto también era único, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. ¿Cuántas bolas están flotando alrededor? Desde que se aplicó la sinestesia, pudo percibir el número de bolas a la vez. No tenía que contar cada bola una por una. Después de un rato, Sirone abrió la boca. 867. ¿867? El instructor que había hecho la pregunta perdió toda la emoción y se quedó en blanco. Y Siena, que había estado observando con una actitud serena, tuvo que tirarse en su silla por primera vez para arreglar su postura habitualmente impecable. El segmento de recuento de bolas medía la densidad de la zona espiritual de cada uno. Esto se hacía para medir la uniformidad de la fuerza mental del lanzador. Ser capaz de percibir 867 bolas significaba que la fuerza mental de Sirone cubría el 86,7% de su zona espiritual. ¿Un chico que acaba de cumplir 17 años? Tener una fuerza mental tan uniformemente repartida significaba que su mente era extremadamente estable, por lo que su probabilidad de tener éxito en el campo de la magia era alta. Capítulo 20. ¿Qué frío hace ahora mismo, Sirone? Preguntó Siena, dando ya por hecho que Sirone estaría en el lado frío. Y tenía razón. Hace bastante frío. Casi hasta el punto de que lo llamaría frío. Teniendo en cuenta el lugar de la prueba, Sirone no habría podido sentir nada más allá de los escalofríos que ya sentía. Siena, que asintió como si lo entendiera, comenzó a anotar su evaluación general en el documento. Esto era lo esencial. Tipo convergente, defensivo, y excelente durabilidad. Incluso el tamaño de su zona espiritual es anormalmente grande. Siena se preguntó si este tipo de situación era realmente realista. Aunque había estado enseñando durante más de 4 años, era raro ver una zona espiritual que superara los 30 metros. Sin embargo, este era el resultado inevitable de la elección y concentración de Sirone.
Al igual que cuando escarbó en los libros de historia para superar sus superficiales desventajas en cuanto a conocimientos, lo único que podía hacer Sirone en un entorno en el que no podía aprender magia era pulir su zona espiritual todo lo posible. Y sus esfuerzos no le traicionaron. Bien hecho. Ya puedes dejar tu zona espiritual. Tenemos que tener una reunión para decidir en qué clase inscribirte, así que, ¿podrías esperar fuera un rato? Sí. Gracias. Inclinó la cabeza y salió al exterior, donde estaban reunidos los niños. Cuando se cerró la puerta del lugar de la prueba, los instructores que habían estado callados comenzaron a hablar. Es un alumno muy peculiar, dijo Tad con cara de no encontrar a Sirone de su agrado. No es peculiar, sino simplemente equilibrado, ¿no crees? Replicó Siena. Digo que es peculiar porque todo está muy equilibrado. Un chico de 17 años que no sabe nada de magia tiene una zona espiritual que supera los 30 metros de diámetro. Y sin mencionar que es un tipo convergente. Cuanto más grande es la zona espiritual, más ligera es la densidad. Al menos eso es lo que suele ocurrir. Pero su densidad es del 86,7%. Aunque enseñamos a los estudiantes a aumentar la densidad a través de técnicas, este niño ha mostrado un nivel de fuerza mental que no se suele ver en absoluto. Tiene el mismo nivel de estabilidad mental que un alto sacerdote entrenando en las montañas. Mientras la mayoría de los profesores se dedicaban a elogiarlo, Tad, que expresaba opiniones críticas, estaba molesto. No olvidemos el hecho de que solo es un estudiante. Todavía tenemos que esperar y ver. ¿Qué quieres decir con estudiante? Esto es una academia donde los niños vienen a aprender. ¿Qué otra cosa podría ser sino un estudiante? Preguntó fríamente Siena. La cara de Tad se puso roja. Si Siena fuera menos bonita, no habría soportado su insulto. Mientras los dos se enfrentaban con la mirada, los demás profesores se abstenían de expresar sus opiniones. Tad de las llamas y Siena del hielo. Eran famosos por estar siempre enfrentados en la academia. Alpeas intervino. Entonces, ¿dónde deberíamos colocarlo? Me refiero a Sirone. Siena habló inmediatamente. ¿No sería apropiada la clase 5? Tiene una alta posibilidad de desarrollo junto con una propensión única, así que creo que debería ser supervisado intensamente. Tad refutó inmediatamente. Pero él no sabe nada de magia. Hacer eso solo lo volvería altivo y lo animaría a causar problemas. Aunque algunos estudiantes pueden poseer características similares a las suyas, no todos son como usted, señor Tad. ¿Siena? Hay un límite a lo que puedo soportar. Seamos sinceros. Hablando con franqueza, ya que usted es la encargada de la clase 5, es obvio que quiere ser quien lo supervise. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso, Un profesor quiere guiar y enseñar a un alumno. ¿Es eso un problema? Solo digo que está siendo demasiado codiciosa. No sabe de magia, para colmo, está en un nivel en el que no puede modificar su zona espiritual. La clase más alta en la que deberíamos colocarlo tiene que ser la clase 7, no más que eso. Es lo más apropiado. Alpeas también preguntó a los demás instructores. Algunos dijeron que sería mejor elevarlo lentamente desde la clase 10, paso a paso. Otros incluso sugirieron que se dejara en suspenso, por el momento, la colocación en una clase concreta. El profesor que se parecía a un búho hizo una propuesta. Creo que la clase 7 es perfecta. También hay que tener en cuenta su edad. Como es un poco mayor que la media de los nuevos alumnos, enviarlo a la clase de principiantes haría que los niños perdieran la motivación. ¿No estaría bien la clase 7 porque también enseña lecciones básicas sobre la zona espiritual? Si Sirone realmente muestra un gran talento, podemos darle un avance temprano. Alpeas pensó que tenía razón. Para perfeccionar el talento a medio desarrollar de Sirone, era más bien necesario reforzar primero los fundamentos. Entonces le asignaré allí. La prueba de acceso había terminado. La clase 7 era definitivamente una clase de alto nivel, así que Sirone pudo entrar en un dormitorio con niños de su edad. Sorprendentemente, era una habitación individual y privada. Como se trataba de una academia a la que asistían nobles, la subvención iba más allá de lo imaginable, así que la comodidad era imprescindible.
Desde que la familia Ogent pasó a formar parte de los patrocinadores, Sirone no tuvo que andar con pies de plomo. Su habitación era la 707 del dormitorio de hombres. Aunque los nobles no habrían estado satisfechos con ella, teniendo en cuenta que la habitación era del tamaño del salón de su casa en las montañas, y considerando que la cama y los escritorios eran de lujo, no tenía ninguna queja. También había una estantería clavada en la pared, aunque estaba vacía. ¿Los estudiantes de aquí tienen tiempo libre? Cuando Sirone preguntó a la persona que le guió hasta su habitación, ésta le dijo que era libre de hacer lo que quisiera siempre que las clases hubieran terminado por ese día. Sin embargo, salvo los fines de semana, estaba prohibido salir. Pero esto no era realmente un problema, ya que la mayoría de las instalaciones de confort estaban construidas dentro de la escuela, ya que su terreno era muy grande. Los alumnos podían incluso crear sus propios grupos de investigación para los temas que les interesaban. Y si había más de un determinado número de miembros, incluso se les proporcionaban fondos. Había un total de 4 bibliotecas alrededor de la escuela que funcionaban las 24 horas del día, y no había restricciones específicas sobre la cantidad de libros que uno podía tomar prestados siempre que se cumpliera el plazo. Sirone estaba satisfecho con todo. Era el mejor entorno para estudiar. Por último, el personal le había hablado de la magia no autorizada. Excepto en los laboratorios, la magia después de la escuela estaba prohibida, especialmente para aquellos que estudiaban magia no ortodoxa. Se les castigaba sin importar el motivo si se les pillaba practicándola sin supervisión. Un ejemplo representativo de la magia no ortodoxa era la magia del pacto del alma del nigromante. La antimagia también estaba catalogada como tal. Sirone preguntó por qué estaba prohibida la antimagia, pero el personal se limitó a decir que no lo sabía y se marchó. Bueno, entonces. Sirone se dejó caer en su cama y decidió planificar. Pensó que aún no necesitaba unirse a un grupo de investigación. También estaba el problema de que era un plebeyo, pero además de eso, el propio Sirone no estaba seguro de que Aria le convenía. Debería empezar a visitar la biblioteca. Ya que solo estudié historia durante 2 años, ahora tengo que adquirir una amplia gama de conocimientos. Sirone se mostró confiado. Construyó su núcleo de conocimiento reprimiendo su curiosidad durante meses. A partir de ahora, todo lo que tenía que hacer era adquirir conocimientos como un loco. Sirone se despertó al escuchar la hermosa melodía de un piano. Ya es de día. El sonido se transmitía a través de una magia llamada resonancia etérea, una forma de magia que suelen estudiar los estudiantes que se especializan en música. Sin embargo, ni siquiera esta obra maestra se comparaba con el momento en que tocaba con Reina. De repente, le vino a la mente la gente de la familia Ogent. ¿Lo están haciendo bien? ¿Estarían entrando en su primera clase con el corazón nervioso como yo? Tras esos pensamientos y después de asearse, Sirone se dirigió a la cafetería para desayunar. En el dormitorio donde los hombres y las mujeres vivían separados, la cafetería era uno de los únicos lugares donde podían sentarse juntos. Sirone se sentó en un rincón. Aunque conversar con la gente y hacer amigos era una opción, Sirone disfrutaba comiendo en paz. Debido a esta tendencia, en una ocasión los hijos de los montañeros se burlaron de él por ser tímido. Sin embargo, había muchos estudiantes que eran similares a Sirone, y a nadie le importaba si alguien comía su comida con un tenedor o con las manos. Pero, las cuestiones entre hombres y mujeres eran otra cosa. La apariencia de Sirone atrajo la atención de las estudiantes, y pronto, pudo escuchar los susurros a su alrededor. Aunque intentara no darse cuenta, era imposible bloquear completamente los susurros, así que Sirone terminó su comida rápidamente y volvió a su habitación. Mientras caminaba hacia su clase, debido al peso de los libros de texto sobre su espalda, le empezaron a doler los hombros. Arrastraba muchos libros de texto porque había muchas asignaturas que estudiar. Y en la clase 7, que era el comienzo de las clases intermedias, era donde se empezaba a enseñar magia. Las lecciones eran naturalmente difíciles. En comparación con los nobles que tenían recursos para estudiar antes de entrar en la academia, los conocimientos de Sirone eran limitados. Sin embargo, Sirone era capaz de seguir el ritmo gracias a su poco profundo, pero vasto, núcleo de conocimiento. Mi juicio era correcto. Categorizar los diferentes tipos de materias utilizando el marco que había construido durante 2 años realmente ayudó a Sirone a concentrarse en clase. Pasó la hora del almuerzo. Durante la tarde, hubo una lección combinada para el entrenamiento de la zona espiritual.
Desde la clase 7 hasta la 4, 280 estudiantes de nivel intermedio se sentaron uno al lado del otro. El campo de entrenamiento se volvió rápidamente ruidoso ya que todos estaban ocupados presentándose. He podido hacer el examen gracias a tu ayuda. Aquí. Te he guardado un asiento. Al principio, Sirone simplemente charlaba con amigos, pero después de escuchar algunas conversaciones, se dio cuenta de que muchas de las conversaciones eran entre alumnos de cursos superiores e inferiores. También era común ver a personas que parecían mayores saludar amablemente a un estudiante de aspecto más joven. Aunque todos estemos en la misma clase intermedia, las cosas se mantienen estrictas. Ya sea certificado o no, el rango de un mago determinaba su posición o trabajo. Lo mismo podía decirse aquí. Las estrictas barreras entre los de la clase superior y los de la inferior también eran proporcionales a su nivel. Por supuesto, podía haber situaciones embarazosas en las que los alumnos de menor rango de ayer se convirtieran en los de mayor rango de hoy, pero era natural que los alumnos con más experiencia condescendieran con los de menor rango. ¿Significa eso que casi no hay vuelta atrás? Sirone sintió indirectamente lo difícil que era saltar de clase. La instructora de la zona espiritual era una maga certificada de grado 6 llamada Etela Roumi. Probablemente tendría unos 25 años como máximo. Pelo castaño simplemente atado, gafas grandes y una apariencia amable que no encajaba con la imagen de una instructora. Muy bien, todos. Un nuevo estudiante se ha unido hoy a la clase intermedia. Sirone, levántate y preséntate. Todos los ojos se volvieron para mirar a Sirone. Por supuesto, entre esos ojos estaban los de Ami. Oh, ¿Ami? ¿No es ese el chico que vimos ayer? Ignorando involuntariamente a su amiga Sarelle, que estaba armando un escándalo, Ami se perdió en sus pensamientos. A pesar de su fuerte impresión, suficiente para que le resultara familiar, era la primera vez que escuchaba el nombre de Sirone. Una alumna de la clase 5 intervino. ¿Lo sabías? Es el chico nuevo que fue asignado a la clase 7 de inmediato. Según mis fuentes, los profesores están bastante interesados en él. Interesante. ¿De qué familia es? ¿Sabes el nombre de su familia? En ese momento, Ami gritó, «¡Maldita sea!». Era la primera vez que decía palabras tan duras, así que Sarelle preguntó con una mirada de sorpresa, «Ami, ¿qué pasa?» «Ah. No, no es nada». No era nada. En retrospectiva, en realidad fue él quien puso fin a su oscura historia. Y cada vez que lo recordaba, se sentía estúpida. Cierto, tenía talento. Pero seguro que era un plebeyo. ¿Cómo entró en esta academia? Sirone se presentó. Hola, mi nombre es Sirone Arian. A partir de hoy, tomaré la clase 7 con todos ustedes. Por favor, cuiden de mí. Los estudiantes le dieron la bienvenida con aplausos. Mientras que los de arriba estaban contentos de que se incluyera un estudiante más en la lista de los de abajo, las alumnas estaban contentas por la nueva incorporación de un varón más guapo. Sin embargo, entre los estudiantes, había algunos que parecían disgustados. Era la hostilidad hacia un futuro competidor. Ignorando los pensamientos de todos respecto al recién llegado, Etela comenzó su clase. Muy bien, clase, empecemos. ¿Qué es la zona espiritual? La mente de un mago. Sí. La zona espiritual es la encarnación de la mente. La primera forma es una esfera. Pero en la práctica, la forma de una esfera puede ser a veces ineficiente. Etela entró en un dispositivo mágico llamado zona de imagen. Un círculo mágico con círculos concéntricos se dibujaba en el suelo liso. Se parecía al lugar donde los niños hacían la prueba de acceso. Como el suelo desapareció y apareció un espacio negro, Etela parecía estar flotando. En ese estado, cuando se abrió su zona de imagen con un diámetro de unos 10 metros, los alumnos pudieron ver sorprendentemente que la forma de la zona de imagen era visible. Esta es la zona de imagen de la que solo he oído hablar. Para materializar su mente en la realidad. Era un dispositivo que no podía hacerse sin el más alto nivel de ingeniería mágica. Y enormes sumas de dinero. Sin embargo, dado que los estudiantes podían ahora ver físicamente la zona espiritual, facilitaba mucho la enseñanza de las lecciones relativas a la zona espiritual, lo que también ayudaba a los estudiantes a superarse aún más.
Esa era una de las razones por las que la Academia de Magia Alpeas formaba parte de las 5 academias más prestigiosas del reino. Gracias por haber llegado hasta este punto, deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer, suscríbete y deja like para traer más contenido, nos vemos en una nueva historia, hasta pronto querido audiolector.